En este video vamos a ver la resolución de la autoevaluación 1 de Matemática 1 o contarles más o menos por dónde va el razonamiento que tienen que hacer para resolver este tipo de pruebas. En el primer ítem nos dice seleccionar los elementos de la lista que conforman la terna de una función. Esta palabra terna está puesta a propósito porque se usa en los ejercicios y en los exámenes. Es importante que ustedes sepan que la terna de una función se refiere a los tres elementos o las tres partes que la componen esencialmente. Esto sería, en primer lugar, el dominio, el conjunto donde están las X, en segundo lugar, el codominio, y por supuesto la ley que relaciona, ¿no?, las X con las Y del codominio. Bien, entonces eso. Bien, la segunda dice, una función es par cuando su gráfica es simétrica respecto de, y nos da estas opciones. Bueno, la paridad de una función nos habla sobre dos cosas. Primero, sobre una definición analítica, que es bueno que la recuerden y la tengan a mano, porque es importante. En primer lugar sería esto, que una función es par cuando se cumple que la imagen de una X es igual a la imagen del opuesto de esa X, ¿sí? Y eso gráficamente se refleja en que esta función, si cumple esta condición, es par, y entonces va a ser una gráfica simétrica respecto del eje Y. Bien. Después tenemos este dibujo, la gráfica 1, y tenemos que elegir las opciones correctas. Entonces la primera opción que vemos acá abajo es, esta gráfica es una función impar. Bueno, para esto habría que saber la definición de función impar, también la analítica como la gráfica, pero la forma más sencilla de darnos cuenta de que esto no es una función impar es ver que la gráfica directamente no pasa por este punto, el 0, 0 o el origen de coordenadas. Las funciones impares son simétricas respecto de este punto, que no es lo mismo que ser simétrico respecto del eje X, ¿sí? Es diferente. Entonces, si en la gráfica directamente ni siquiera está esto, no va a ser impar. ¿Bien? Después tenemos si la función es monótona. Bueno, es una función lineal, así que es una función monótona y, como podemos ver, su pendiente es positiva, porque esto está dibujado en este sentido, entonces también es una monotonía, una función lineal creciente. Fíjense que la última opción dice una función lineal decreciente. En ese caso sería una línea, pero como esta, pero en vez de estar dibujada así, tendría que estar, por ejemplo, en este otro sentido, de tal forma que la pendiente te quede negativa. O sea, la monotonía de una función lineal la define el signo de la pendiente. ¿Sí? Bien, después tenemos para completar esta oración. Que una función sea surjectiva significa que y estas opciones. Bien, para elegir la opción correcta es fundamental que ustedes sepan la definición de surjectiva, no solo para esta evaluación, sino para toda la materia. Todas las definiciones que se toman en esta autoevaluación son fundamentales y se las tienen que saber. Pero bueno, la podemos ver acá escrita también. Busqué como una forma simple de la definición. Una más completa pueden encontrar en el libro. Pero básicamente que una función sea surjectiva significa que el codominio coincide con el conjunto imagen. ¿Está bien? O sea que el codominio tiene el tamaño exacto del conjunto imagen. No tiene is o elementos de más que sobren que no se correspondan con ninguna x. Bien. Eh, Fíjense que las otras opciones, por ejemplo, el conjunto imagen es similar al dominio, no necesariamente. Que la función sea lineal no la vuelve subjetiva, digamos. No, porque lo que define si es subjetiva o no es justamente cuando nosotros definimos la función y definimos si el codominio es igual o no a las imágenes. Por ejemplo, yo puedo tener una función lineal que el codominio sean, por ejemplo, todos los reales, pero que las imágenes sean solamente un número. Por ejemplo, si es una función constante, lineal, va a ser una línea horizontal, eh, supongamos que la función constante sea, la escribo acá para que no quede tan en el aire, pero por ejemplo imaginemos esto, una f de x igual a 2. O sea,
todas las x tendrían la misma y, la imagen 2, y ese 2 está en el codominio, porque el codominio dijimos que son todos los reales, pero el codominio sería distinto de las imágenes, ¿no? Porque el codominio sería los reales, pero las imágenes serían solamente el número 2. ¿Está bien? Como estas dos cosas son diferentes en esta función lineal, no sería surjectiva, ¿ok? Por eso esta opción no es correcta. Y por último, dice que las x sean el conjunto de imagen. Bueno, eso directamente no tiene nada que ver, ¿sí? Bien, seguimos. El 5, que una función sea inyectiva significa que, acá también es una cuestión de definición, y vamos a ver qué es la definición de inyectiva. Que una función sea inyectiva, en los términos más simples, significa que no puede haber más de un valor de x que tenga la misma imagen de y. O sea, por ejemplo, si volvemos a este ejemplo que les decía yo, donde una función constante, vamos a tener que todas las imágenes para todas las x es este número 2. Entonces, no se cumple esta condición de que cada x tiene que tener una y diferente. Entonces, esa función constante no sería inyectiva. Es un ejemplo. O sea, las funciones constantes no son inyectivas, ni tampoco lo son cualquiera que, por más que no sea constante, en algún punto tiene dos x distintas, tienen la misma imagen, ¿sí? Bueno, ahora, acá la primera opción dice no es surjectiva. Bien, la definición de inyectiva y surjectiva no son excluyentes. O sea, vos podés tener una función que sea al mismo tiempo surjectiva e inyectiva, o que sea una sola de las dos condiciones. Eso puede pasar, pero que sea una cosa no quiere decir que no sea la otra. Entonces, que sea inyectiva no quiere decir que no sea surjectiva. Bien, entonces esta la primera no sería. Después, que sea biyectiva, ¿qué significa? Bien, para que una función sea biyectiva, tiene que ser las dos cosas a la vez, surjectiva e inyectiva. Entonces, fíjense que esta no sería tampoco una opción correcta. Después, que el dominio sea finito o infinito no tiene relación con nuestra definición, así que no lo vamos a considerar. Entonces acá la respuesta correcta sería ninguna de las anteriores. Para completar bien esta definición, sería que una función sin inyectiva significa que no puede haber más de un valor de x que tenga la misma imagen y, ¿sí? Para que no queden dudas en esa parte. Eso también es muy importante. Después, ¿todas las funciones admiten inversa? Bien. Para que una función admita inversa es condición necesaria que sean biyectivas, es decir, que sean surjectivas e inyectivas al mismo tiempo, como hablábamos recién, ¿sí? Esto también es un concepto fundamental que tienen que tener muy en cuenta para hacer los ejercicios. Y por último, en una función lineal f de x, mx más h, el término independiente h es la ordenada de origen, la pendiente, la variable o un número al dominio. Bueno, ¿qué sería el término independiente h? El término independiente h es este número que acompaña la función, ¿sí? ¿Qué más tenemos en la función? La m, que es la pendiente, la x, que es la variable. Bien, entonces, el término independiente h es la ordenada del origen, o sea, la intersección de nuestra función lineal con el eje y.